Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Marisol García Pacheco, como dice ahí la presentación. Soy maestra de la Universidad del Tepeyac. Llevo 22 años, este año se cumplen mis 22 años dando clases pues de todo. Y de alguna manera me siento especialista o soy especialista en la investigación cualitativa. Entonces, este módulo va a ser precisamente de la investigación cualitativa. Vamos a poner las bases, vamos a discutir un poco acerca de su contrapeso, que es la investigación cuantitativa, cuáles son las características fundamentales de la investigación cualitativa y de qué trata el proceso de investigación en este paradigma. Muy bien, bueno, entonces, ¿de dónde surge el enfoque de investigación cualitativo? Bueno, esto es tiene sus orígenes que se pierden pues en el tiempo, en el sentido de que es desde la Grecia clásica, cuando empezaba la filosofía, se estaba desarrollando y se empezaron a vislumbrar como que dos formas de ver el mundo. Por un lado, la parte materialista y por el otro lado, el idealismo. Y va avanzando el conocimiento y demás, de ahí se desprenden muchos de los axiomas o las bases para esto, pero en realidad llegamos a la parte de finales del siglo XIX, principios del XX, cuando hay este surgimiento de las ciencias sociales. Bueno, de parte de la sociología con Augusto Comte, donde aquí entra de lleno el enfoque positivista y se quiere hacer consolidación de las ciencias sociales, como que la física, la química, la biología, todas estas ciencias estaban teniendo un gran auge y se habían como que descubierto y demostrado las leyes de la naturaleza. Augusto Comte tiene esta inquietud en la cual dice que si ya se descubrieron las leyes de la naturaleza, ahora era necesario descubrir las leyes que de alguna manera determinaban el desarrollo de la sociedad. Es entonces cuando empieza la sociología en sí y el resto de las ciencias sociales más o menos sigue esta situación. Sin embargo, a principios del siglo XX, finales del XIX, pero muy afianzado en el siglo XX, cuando había estas colonias de Alemania, Holanda, Estados Unidos, Inglaterra y demás, donde todavía seguían como que descubriendo culturas que parecían como que eran ancestrales a lo que había en ese tiempo y empezó la antropología. Malinowski fue uno de los grandes antropólogos iniciadores que empezó a delimitar esta profesión. Entonces, había métodos y técnicas para explorar y describir estas sociedades que parecían poco complejas y por lo tanto había una importancia para el contexto social y cultural. También en la sociología había estudios desde antes como Weber, Durkheim, Marx, Sorokin, Simmel y la escuela de Chicago a principios del siglo XX, en donde se empezó a ver que los fenómenos sociales estaban dentro de un contexto que además no era homogéneo, era muy complejo y donde si se veía que Augusto Comte había visto las leyes de las 3 etapas en el desarrollo social, se veía que había sectores marginales o sociedades que no estaban muy avanzadas, en las cuales no se cumplían este tipo de leyes. Entonces, el objeto de estudio de la sociología, de la psicología, de la historia, de la antropología, pues eran estos grupos humanos en donde se veía que había muchos conocimientos, significados, símbolos que eran poco probables de estudiarse desde el punto de vista de las ciencias naturales o este enfoque positivista. Entonces empezaron a surgir nuevos métodos y técnicas propios de las ciencias sociales. Actualmente el enfoque cualitativo está inmerso en distintas teorías, inclusive
antagónicas o contradictorias entre ellas, como puede ser el feminismo, los estudios de género, el marxismo, la fenomenología, el estructuralismo, el constructivismo y otras más. Entonces, vamos a ver que el enfoque cualitativo es muy rico, muy diverso, muy complejo, y así como tiene detractores, también tiene muchos teóricos que van a favor de este enfoque. Bueno, antes de iniciar, yo creo que aquí estoy exponiendo algunas preguntas que para mí son fundamentales y que las ciencias sociales se las han planteado desde su inicio, ¿sí? Las ciencias sociales, el enfoque positivista dice que hay que ser objetivos, hay que mantener una distancia entre el sujeto y el objeto estudiado. Pero yo me pregunto, ¿es posible estudiar los fenómenos sociales cuando el sujeto no puede realmente liberarse de los valores y los prejuicios? O sea, son parte de él y eso va a influir mucho en cómo aborde el estudio de los fenómenos sociales. Otra pregunta es la posibilidad de prevenir y controlar la conducta humana, porque hay que recordar que en algunas corrientes como el conductismo o la biología hay leyes en las cuales parece ser que hay uniformidad en las conductas de los animales e inclusive de los seres humanos. Sin embargo, ¿realmente existen leyes sociales? El alcance es muy limitado, entonces habemos sociólogos que negamos esta situación, ¿no? Habrá otros que todavía siguen en esta búsqueda de las leyes sociales, pero hay otros que dicen, no, porque no les podemos decir leyes. En el momento en que haya un evento que no cumpla con la ley, esa ley deja de existir. La tercera pregunta sería que si las ciencias sociales deben seguir el modelo de las ciencias naturales. En un principio creo que se justificaba esta situación porque habría que consolidar y debería de ganarse el reconocimiento social, por ejemplo, en la sociología y esto de la física social o las leyes de la sociedad y demás. Creo que es una parte histórica que estuvo bien en esa época. Sin embargo, ahora yo creo que el objeto de estudio de la sociología se ha consolidado y por lo tanto necesitamos de nuevos métodos, de nuevos procedimientos, de nuevas técnicas en los cuales ya hay que rebasar que las ciencias naturales son las que marcan la pauta. La última pregunta que expongo es que si la medición es la única manera de abordar los fenómenos sociales. Aquí la respuesta es de que los fenómenos sociales y humanos son muy complejos, son multidimensionales y hay aspectos que nunca se van a poder medir. O sea, la medición está bien para algunas conductas observables directamente, pero estas conductas inclusive pueden tener diferentes significados dependiendo de los contextos. Entonces, eso no lo puede medir la investigación cuantitativa, por ejemplo. Es necesario también buscar otras formas de análisis por los cuales se pueden abordar este tipo de conductas o fenómenos sociales. Muy bien, vamos a ver ahora qué onda con las disciplinas sociales y humanas, la investigación cualitativa, ¿sí? Vamos a empezar a ver que ya aquí empezamos con las características. ¿Pero por qué? Porque las ciencias sociales tienen objetos de estudio sui generis, que no se pueden equiparar completamente al objeto de estudio de las ciencias naturales. Por ejemplo, no podemos negar la interdependencia que hay entre el sujeto, o sea, el investigador, y el objeto de estudio, porque de alguna manera el sujeto se convierte a sí mismo en parte del objeto de estudio. Y a esto nos referimos con que no podemos liberarnos de los valores y los prejuicios con los cuales nosotros nos hemos educado. Si soy mujer, que nací en el siglo XX, me tocó todo este cambio, yo por ese simple hecho voy a ver los fenómenos de las mujeres o el estudio de las mujeres desde un punto de vista que a lo mejor poco va a tener en común con un investigador que sea hombre, ¿sí? Género masculino, que a lo mejor esté educado, no sé, en otra sociedad, con otro tipo de formación inclusive o de moral,
¿sí? Entonces, no podemos apartarnos de todas estas influencias en nuestros propios contextos. Otra situación es que es necesario analizar y reconstruir los patrones simbólicos. Aquí cabría hacer un poco de un alto para ver qué es un símbolo. El símbolo es una construcción social y siempre los símbolos son, digamos, arbitrarios por medio de la cultura, por medio de la época que se está viviendo. Hay un marco contextual, histórico, político, cultural, etcétera, etcétera, que va a influir. Y cada época construye sus propios símbolos. Hay una historicidad, como quien dice. Entonces, las ciencias sociales no pueden apartar estos marcos y se vuelven parte del análisis que se tenga que hacer. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de la investigación cualitativa que se da en las disciplinas sociales humanas? Es describir. Una buena descripción puede dar lugar a excelentes teorías, muy bien justificadas, fundamentadas, y a partir de ahí podemos interpretar y comprender lo estudiado. Fíjense que estoy utilizando la palabra comprensión. Aquí Max Weber habla en alemán y dice que es Verstehen, que se va a oponer a la medición. Verstehen significa comprender. Y hasta abajo le puse en negritas que a las ciencias sociales, a partir de este enfoque, no le interesa establecer cuál es la causa de los fenómenos. Esta relación causal, causa-efecto, no le va a importar mucho porque va a estar todo inmerso a todo un contexto muy complejo y no podemos decir que un fenómeno social se deba únicamente a una sola causa. Bueno, el siguiente punto es la polaridad cuantitativa y cualitativa. Ustedes ya tuvieron en el primer módulo toda la parte cuantitativa, que además creo que es un avance y una situación también muy compleja, pero creo que tiene sus ventajas. Y bueno, aquí les presento un cuadro donde está comparado, ¿sí?, el paradigma positivista o el enfoque cuantitativo y en el otro lado el enfoque cualitativo. Entonces, la primera parte, el primer renglón, habla sobre el paradigma positivista. La palabra positivista significa en latín positum, que se traduce como lo que está puesto, lo que está dado. ¿Y qué es lo que yo pongo? Son objetos concretos que yo puedo manipular, que puedo tocar, puedo sentir físicamente a través de mis sentidos. Entonces, esto ya implica ver la realidad como algo manejable y algo que yo puedo desentrañar y manipular. Por otro lado, lo cualitativo está fundamentado en paradigmas que son alternativos y críticos. Aquí empiezan los problemas porque la investigación cualitativa no es que vaya en contra, pero sí se opone a muchas de las cosas que vamos a ver. Y precisamente como pone el acento en fenómenos que no son tan comunes, que van a contradecir la realidad estudiada, o lo esperado, entonces esto como que provoca un poco de tensión. Bueno, en la parte cuantitativa, el prototipo, pues obviamente las ciencias naturales son todos los experimentos que se dan en laboratorio, todo muy controlado, previsto, programado, sistemático, etcétera, etcétera. En los sociólogos no hay un laboratorio. A lo mejor todavía los psicólogos pueden presumirnos de esto, pero en el laboratorio de los sociólogos o de los científicos sociales es la misma sociedad, la cual no se puede controlar para nada. Entonces hay algo que se llama encuesta, que nos ayuda a medir la realidad, es como el termómetro, podemos hacer correlaciones, toda la parte estadística, sobre todo la descriptiva, la no paramétrica, etcétera, etcétera. Y bueno, ese es el prototipo de la investigación cuantitativa, que aunque no lo crean, es muy difícil de hacer. O sea, sí es como una receta, sin embargo, para que de veras se alcance la representatividad estadística que ustedes vieron, es muy difícil. Entonces, sí debemos de ser muy claros en eso. Sí arroja mucha
luz, es cierto, hay niveles de alcance en cuanto a exactitud y confianza, no al 100%, y sin embargo sí ha aportado mucho para conocer la realidad. Por otro lado, como vamos a ver al final, en la última diapositiva, hay cantidad de técnicas. Hay mucho más, digamos, oferta, ¿no? En cuanto a la parte cualitativa. Por otro lado, en lo cuantitativo, el investigador se enfrenta a la realidad como algo que está afuera y que supuestamente sí puede tomar distancia. En cambio, en lo cualitativo, el investigador sabe que es parte de la realidad. ¿Para qué negar algo que es cierto? Estoy estudiando cualquier fenómeno social, yo soy parte de esa sociedad y de alguna manera me toca o he opinado, tengo prejuicios, tengo valores respecto a eso. No podemos negarlo, entonces hay que asumirlo. De la parte cuantitativa, vemos que el muestreo estadístico debe ser representativo. Hay muchas formas de levantar la muestra, de aplicar las encuestas, seleccionar nuestros sujetos, etcétera. Y bueno, eso le da cierta validez y confianza estadísticamente hablando. En cambio, en la parte cualitativa, los muestreos son teóricos o intencionales. Alguien con mala leche diría son muestreos a modo. Y sí es cierto, y sin embargo, también tiene su validez. Por otro lado, en lo cuantitativo, solo le interesa la expresión numérica de los fenómenos, o sea que todo aquello que se pueda medir es susceptible de estudiar. Y sin embargo, en lo cualitativo se reconocen aspectos que no se pueden medir, como decíamos, lo simbólico, lo emotivo, lo afectivo, esos prejuicios que dan mucha lata, bueno, ¿por qué se construyen de esa manera? Y ahí pues no se pueden medir, ¿sí? Por lo tanto, en lo cuantitativo se pondera la medición, en lo cualitativo se pone énfasis en la comprensión. Recuerden lo que decía Max Weber, que era el Verstehen. Luego, para terminar en el cuadro, dice que el investigador cree que está libre de valores. En cambio, en lo cualitativo, el investigador reconoce que no está libre de valores, pero va a vigilarse, esta vigilancia epistemológica continua desde un principio. Al hacer presente su subjetividad, está consciente y va a tratar de controlarla. Y al final les estoy poniendo esta polaridad cuantitativa-cualitativo se dio mucho durante el siglo XX porque era necesario darle representatividad frente a las otras ciencias, a las ciencias sociales. Sin embargo, en la actualidad ya esta discusión ya no está tan pujante, ya no es tan agresiva, porque los sociólogos y los científicos sociales en la actualidad ven que no son irreconciliables, o sea, metodológicamente sí son opuestos, sin embargo, se pueden combinar estos enfoques para obtener un mejor conocimiento de los fenómenos que se están estudiando. Entonces, yo puedo hacer un estudio que implique toda una investigación cuantitativa con una muestra representativa, una encuesta muy cerrada, puedo sacar correlaciones y demás, y sin embargo, puedo elegir una submuestra, decir yo quiero profundizar en esta situación y hago toda la parte cualitativa y eso me va a ayudar a comprender mejor el fenómeno, a complementar con aspectos cualitativos la parte cuantitativa. Entonces, a mí me gustaría que se quedaran con esta parte, no el hecho de que sea, de hecho no hay estudios completamente cuantitativos, siempre hay una parte subjetiva, por ejemplo, al momento de hacer los indicadores, al momento de interpretar los datos numéricos, siempre hay algo de subjetivo. Y también en lo cualitativo, pues estoy viendo que la mayor proporción de dichos o de menciones respecto a algo tienen una connotación negativa, pues ahí van proporciones, ¿no? Entonces algo se vuelve, hay un pequeño análisis numérico. Finalmente, yo quisiera que ustedes revisaran, hicieran una reflexión acerca de estos dos enfoques y ojalá y se quedaran con esto de que se puede complementar ambos enfoques. Muy bien,
Ahora vamos a las características básicas de la investigación cualitativa. Ya con esto que empecé a decirles, ya empiezan ustedes a vislumbrar cuáles son aquellas características, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con la realidad. Para la investigación cualitativa, la realidad es algo que está continuamente construyéndose. No es muy compleja, es multidimensional, es histórica, es cambiante. Lo social y lo cultural tienen mucho peso. Y bueno, ya dijimos que es compleja y es holística. ¿Qué significa esto? Que es una totalidad íntegra. El hecho de que yo me enfoque a un problema específico no quiere decir que está ahí solo, que lo puedo delimitar y como si lo sacara del contexto. El contexto siempre va a ser muy importante y por eso se va a poner énfasis en él. La siguiente característica o características es esta interdependencia entre el sujeto y el objeto. Siempre va a estar muy relacionado, siempre va a influir en la manera como lo delimite, cómo lo enfoque, cómo lo interprete. Entonces, también el observador está determinado por el contexto y su génesis, en este caso su proceso de socialización y alguno diría hasta los procesos bioquímicos que están sucediendo en él, ¿no? Pero aquí, a diferencia de la parte cuantitativa que niega, no, pues vamos a lograr una completa objetividad, cosa que es imposible. Aquí sí se reconoce la perspectiva subjetiva. Sí soy yo una mujer de más de 50 años, casi 60, eso va a implicar a que vea el fenómeno de determinada manera. Estoy viviendo en México, que es un sistema neoliberal, algunos dirían subdesarrollado, dependiente, clase media, urbana, etcétera, etcétera. Todo eso me hace ver de distinta manera el objeto de estudio. La siguiente es que el objeto de estudio no solo es medible. A lo mejor podríamos, yo había dicho que es tan compleja que hay aspectos que no son medibles, en eso estoy de acuerdo, pero alguien podría decir es que se puede medir de manera indirecta, por ejemplo, los valores, ¿no? Pero estos objetos de estudio, es necesario, dependiendo de este objeto, puede ser, ¿cómo les diré? Puede ser comprendido más que medible, de eso sí estamos seguros. Es más fácil hacer un estudio interpretativo y cualitativo de los valores morales de los estudiantes en la Universidad del Tepeyac a que hacer un estudio de actitud hacia los valores morales. Ahí sí podríamos hacer una escala, lo que quieran, y sacar todas estas medidas estadísticas o en una muestra representativa estadísticamente, etcétera, etcétera. Sin embargo, como el objeto de estudio son los valores morales, yo creo que es necesario también darle un enfoque cualitativo. Ahora, esto también está determinado por el contexto. Si se fijan en estas tres características que les he puesto, el contexto es algo muy importante. La realidad es intersubjetiva, o sea, hay un intercambio entre los diferentes sujetos que van a ir construyendo los diferentes significados sociales de los que están rodeados los fenómenos. Lo siguiente es que el objetivo de la investigación cualitativa, como ya les dije anteriormente, es describir, interpretar y comprender. Para esto es necesario particularizar, así como en las encuestas podemos hacer 100 encuestas, 1000 encuestas, no sé, muestras completamente representativas, a lo mejor por más que se trate de decir una encuesta de 10 personas, bueno, eso no tiene nada de representatividad, ¿no? En cambio, en la investigación cualitativa se tratan de pocos casos, pero se saca mucha información, una información con mucha calidad para interpretar y profundizar. Y el chiste es saber descifrar y relacionar qué es lo que estamos obteniendo con tantos datos. El método que se utiliza, pues decíamos, aquí no hay laboratorios, aquí no hay nada o muy poco es controlado, por lo tanto se va
casi a campo, a escenarios naturales. Bueno, aquí en esta foto puse así que están rezando en una comunidad indígena, pero se puede hacer investigación cualitativa en una empresa, en una fábrica, en un centro comercial, etcétera. A eso me refiero con los escenarios naturales. No hay nada preparado, ni programado, ni construido artificialmente. Algo que sí les choca a los de la investigación cuantitativa es que el diseño es flexible. Y esto yo creo que si estamos acostumbrados a manejar proyectos de investigación donde de antemano está la hipótesis y casi no podemos cambiar nada al momento de hacer, que también eso está mal interpretado, ¿no? O sea, sí se puede, pues es un proyecto, es antes de, se pueden cambiar muchas cosas. Sin embargo, en la investigación cualitativa, aquí sí vamos a reconocer que es completamente flexible. Inclusive puedo tener yo antes de la delimitación de mi trabajo, puedo empezar a vislumbrar hipótesis de trabajo, técnicas con las cuales voy a recaudar mi investigación. A lo mejor todavía no conozco muy bien el objeto de estudio, pero ya voy sacando tanta información que me va a posibilitar después afinar esta situación. Y además es circular. A lo mejor ya estoy en la parte de interpretación de los datos y me voy a regresar al marco teórico. Estoy construyendo mis indicadores y resulta que la hipótesis que estaba planteando la puedo reformar para adaptarlo más al proyecto. En este sentido, las hipótesis son emergentes, pueden surgir al principio en el proyecto, pueden surgir a la mitad del proceso de investigación o pueden ser producto final de la investigación. Entonces, no son previas como es en la investigación cuantitativa. Y el análisis es permanente, por eso decimos que es circular. Otra situación es que es inductivo porque se va de los casos particulares al aspecto general. Y los criterios de confiabilidad pues no son iguales que lo cuantitativo, son especiales, eso sí siempre se tienen que justificar. Entonces, bueno, para no seguir en esta parte ya como algo puntual, es que la investigación cualitativa tiene un enfoque humanista, es consciente de la subjetividad, puede ir de lo abstracto a lo concreto y luego se reformula la teoría y luego se regresa al campo, que es lo concreto, y así como si fuera algo en eso consiste la circularidad y da cuenta de las diferencias. Fíjense bien, no resalta lo que es similar, que sería en la parte cuantitativa, sino resalta las diferencias, aquello que se sale de lo común, de lo esperado, del promedio. Aquí eso es lo que es importante estudiar. Profundiza en los puntos débiles y críticos de la sociedad, asegura un estrecho margen entre los datos y lo que la gente realmente dice y piensa. A eso se refiere cuando hay esta confiabilidad. Ahora, como conclusión a esta parte, vamos a poner que la investigación cualitativa sí es sistemática. El hecho que no sea flexible no quiere decir que no haya un sistema. Los procedimientos sí son rigurosos. Lo que pasa es que no necesariamente son estandarizados a la manera de la investigación cuantitativa. Eso lo podemos profundizar más cuando veamos lo de las técnicas y la recolección de los datos. Bueno, no se asusten con este esquema, pero bueno, yo quería dar cuenta de esta circularidad y si realmente ven, lo puse de una manera así como una viborita, ¿no? Como una onda, va vertical, porque casi siempre ponemos los procedimientos cuantitativos así de manera como lista, ¿no? Y sin embargo aquí yo quería dar cuenta de esta flexibilidad. Sin embargo, no, el proceso de la investigación no difiere mucho en cuanto a sus etapas. A lo mejor no se van a llevar a cabo como la cuantitativa, pero sí tiene los mismos elementos. En primer lugar, estoy
volviendo a repetir lo del diseño flexible. Es necesario, como cualquier investigación cuantitativa, hacer un planteamiento del problema. Debe de haber un objeto de estudio, debe estar bien delimitado, debo de redactar de manera cuidadosa el objetivo general y los objetivos particulares. Debo de plantear una pregunta de investigación muy bien pensada, muy bien justificada, delimitada, que obviamente debe dar cuenta del objeto de estudio y su delimitación. Puse preguntas de investigación porque yo siempre digo hay que aprovechar que se va a hacer todo eso y bueno, no va a ser un listado, pero sí 2, 3 preguntas de investigación muy bien relacionadas en las cuales puedan responderse en los resultados, ¿no? Puedo hacer hipótesis y esta parte, como yo les decía, en la investigación cuantitativa se da en el proyecto de investigación. Aquí puedo plantear como una especie de hipótesis de trabajo, siendo consciente que esta puede cambiar a lo largo del proceso de investigación. Por eso le puse hipótesis de alcance limitado. Además, yo sé que no va a ser representativo más que a las pocas personas, no van a los sujetos o las situaciones estudiadas no van a representar más que a sí mismos. De eso estamos completamente conscientes. Luego hay una parte que se nos olvida mucho y yo creo que es una parte muy rica que se debe de hacer en el proyecto de investigación, que es el estado del arte o el estado de conocimiento. Aquí en el estado de conocimiento hay que ubicar fuentes bibliográficas, hemerográficas, electrónicas, ¿sí? Que van a ser muy enriquecedoras para mi estudio, ¿sí? Y sobre todo buscar fuentes muy actuales. Y es interesante ver cómo se ha ido, cómo se relacionan. Y aquí yo recomiendo que en primer lugar se busquen fuentes que tengan que ver con el objeto de estudio, que tengan que ver con el enfoque teórico y con las técnicas de investigación que se quieren, aunque sean otras teorías, otros objetos de estudio, pero están utilizando la misma técnica que yo, sería interesante ver cómo es que la han aplicado. Después de que ya tengo mi estado del arte, hay que iniciar con el desarrollo del marco teórico. Es muy importante elegir qué autores, qué enfoque, qué escuelas, corrientes, etcétera, etcétera, porque con eso voy a justificar y a partir de ahí voy a ver, es como los lentes que voy a utilizar para estudiar mi objeto de estudio. Después viene la identificación de las variables que voy a analizar y tienen que ser compatibles con los criterios para seleccionar una muestra. La muestra, como les decía, y eso lo vamos a profundizar la próxima vez, la muestra no va a ser representativa. Después voy a aplicar las técnicas de investigación, va a haber un procesamiento y análisis de resultados y luego va a haber la redacción y la presentación del informe final. Y hasta abajo les puse que en la investigación cualitativa se mueve entre los eventos, la interpretación, entre teoría y análisis. Y a eso es lo que se refiere la circularidad, porque podemos ir a cada rato estar regresando a la teoría, a trabajar la hipótesis, a ver los datos que obtengo, revisar una vez más las técnicas de investigación, etcétera, etcétera. Entonces, eso yo siento que es lo que les molesta mucho a los cuantitativos, porque todo lo quieren así como que muy puntual, ya hice la hipótesis y ya la dejo, y luego eso mismo la retomo, pero porque ya estoy avanzando, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho, me gusta mucho hacer investigación cualitativa, pero bueno, vamos a ver en qué consiste el proceso de la investigación. Yo creo que aquí tampoco tiene mucha diferencia con la investigación cuantitativa, porque, como que les diré, esto lo voy a mencionar todavía más adelante, porque una investigación empieza con ideas muy vagas, con un interés, si quieren, hasta subjetivo, y entonces empezamos a idear qué voy a hacer, me interesa mucho esto, están equivocados las personas que piensan tal cosa. Entonces, fíjense que todo eso es un proceso muy subjetivo para elegir el tema de la investigación, y a la investigación cualitativa no le da pena decir que
la subjetividad está presente en todo el proceso. Entonces, toda investigación se va a originar por ideas muy generales. Aquí todavía no digo, ay, voy a hacer una investigación cualitativa y ya. No, todo empieza a partir de la idea que va a ir construyendo el objeto de estudio. No me va a importar tanto el paradigma, el enfoque teórico. Entonces, siempre las ideas en cualquier proceso de investigación cuantitativa, cualitativa o tecnológica, las ideas son el primer acercamiento a la realidad. Pero todo se debe de ir justificando, porque todo debe de relacionarse y decir con el objeto de estudio, resaltando su utilidad y la trascendencia. También se debe tomar en cuenta la viabilidad y la factibilidad, porque a lo mejor lo que estoy proponiendo es algo increíble, a nadie se le había ocurrido, pero precisamente porque no es viable o no es factible, no hay recursos económicos, recursos inclusive de relaciones sociales o bibliográficos, lo que sea, todo eso se debe tomar en cuenta. Y les insisto, es fundamental el estado del arte desde el proyecto, porque ahí va a implicar analizar teorías, investigaciones, tesis, artículos, ponencias, etcétera, echar mano de todo lo que hay en Internet, claro, siempre que tenga fuentes fidedignas y reconocidas, y relacionadas con el objeto de estudio, el enfoque teórico y las técnicas de investigación. Bueno, con esto pues ya vamos llegando al final de esta primera sesión y quiero que le echen una vista, ¿no? De así a vuelo de pájaro de lo que vamos a tratar la próxima sesión, donde vamos a hacer énfasis en las técnicas de investigación cualitativa. La observación participante tiene su equivalente en la observación estructurada, en lo cuantitativo. El análisis del discurso tiene su equivalente en el análisis de contenido. Los grupos de enfoque y la entrevista a profundidad tiene su contrapeso en lo de las encuestas, ¿no? Entonces aquí vemos también otras técnicas que a lo mejor no habíamos escuchado o son algo raras, como la biografía, el análisis del discurso, la fotobiografía, la historia oral, pero son como que técnicas muy diversas, cada una con su propia complejidad, cada una de ellas sus ventajas y desventajas, pero que afortunadamente nos ayudan a tener una visión más completa de lo que es nuestro objeto de estudio. Bueno, pues con esto me despido y si tienen alguna duda o alguna ayuda en cuanto a sus investigaciones, pues ya sabrán aquí en la plataforma, puedo contestar lo que les inquiete. Nos vemos la próxima semana. Gracias.